para empezar esta transmisión en directo con Saúl Méndez Rodríguez. Saúl está conmemorando en este momento 50 años de fundación del Sindicato de la Construcción, y bueno, es un buen momento la revista a esta organización, y, y no solo eso, sino también Saúl, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas Placer. tardes. Gracias por la oportunidad. Sí, sí, siempre es un placer, Saúl, poder conversar con usted, y con motivo de los 50 años del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, 50 años, nació en plena dictadura. ¿Cuál es el balance, si pudiera hacerse un balance breve de esos 50 años? Cómo no, resumirlo es bastante complejo, pero vamos a hacer un esfuerzo. Este es un Sí, sindicato que nace en el año 72, como usted acaba de indicar. Es un sindicato que fue conformado por albañiles, carpinteros y reforzadores. Tres sindicatos en la clandestinidad. Recordemos que la historia del sindicalismo ha sido de persecución y de clandestinidad a su inicio en todo el mundo, y en Panamá no fue la excepción. Negociamos el convenio colectivo con la CAPAC 2 años después, en el año 74. El convenio colectivo es la herramienta que permite discutir condiciones de trabajo, salario, en fin, una serie de mejoras que se han logrado a través del mismo. Y en el año 75 negociamos también con el gobierno de turno y la CAPAC una ley que fue la ley 72 del 15 de diciembre del 75, que tiene que ver con contratos de trabajo en la construcción. A partir de ahí también el sindicato ha participado en jornadas importantes de lucha del movimiento obrero, como fueron las reformas a la ley del Código de Trabajo del año 76, la del 86 también. Ahí asesinaron a Rufino Frías. Enfrentamos los problemas después de la invasión, la reforma al Código de Trabajo que hizo Endara, Pérez Valladares, la reforma a la seguridad social, la reforma a los tributos, en fin. Estos últimos 33 años han sido también de intensa lucha en defensa de los derechos de los trabajadores, en defensa del pueblo panameño, en defensa de la soberanía nacional, también nos ha tocado luchar. Así que digamos que el Suntra en estos 50 años no solo se ha dedicado a reivindicar las condiciones materiales de vida del trabajador y su familia, sino también de la lucha social del pueblo panameño por mejores días. Digamos que ese, en resumen muy breve, es lo que Suntra ha sí. aportado. Muchísimas gracias, Saúl. Y allí varias veces mencionó la CAPAC. Muchas veces cuando se habla de Suntrax, y de manera particular hoy de Saúl, que es bueno, usted es su líder, y En estos también cuando momentos. se ha hablado de otro líder importante que era Genaro López, inmediatamente se piensa en, bueno, están en contra de las empresas y demás, y debe ser más de 20 convenciones colectivas que ha negociado con CAPAC. ¿Cómo hace la gente de CAPAC para negociar con estos cucos que es Genaro y Saúl? ¿Cómo hacen? Fíjense, ellos hacen lo que normalmente está escrito en la Constitución Política, en el Código de Trabajo, en la Carta Interamericana de los Derechos del Hombre, en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que dicen que los trabajadores tienen derecho a organizarse y a negociar. Esto también está tutelado en el convenio 87 y 98 de la Organización Internacional de Trabajo. Y bueno, los trabajadores nos organizamos en este sindicato, los empresarios tienen el suyo, que es la CAPA, y allí hemos llevado adelante desde el año 72 hasta aquí la negociación del convenio colectivo cada 4 años. Y naturalmente las negociaciones no son Yo dije cada 2 años, es cada 4 años. O cada sea, estamos 4 años, hablando sí, de correcto. 54 años, son más de 10, ¿no? Sí, cómo no, cómo no. Sí, de 10 Eh, convenciones. Así es. Y Sí, naturalmente nosotros hemos podido pactar condiciones acorde con la industria que elaboramos. Fíjese, un gran aporte que hizo Suntra en su lucha por la salud y la seguridad de los trabajadores de la construcción, porque usted recordará, usted que es un periodista de vasta experiencia, recordará que a cada rato aquí se anunciaban muertes en la construcción.
de obreros, fundamentalmente por el incumplimiento de las normas, y la lucha nuestra llevó y obligó al gobierno en el 2008, después del asesinato de Ironia Smith, dirigente en Colón, fue asesinado un disparo por la espalda por un policía. El ISO Madrid, se aprobó el reglamento de salud y seguridad, se aprobó un reglamento de oficiales de seguridad, se ratificó el convenio 167 de la OIT en materia de salud y seguridad en la construcción, y todo esto llevó a que nuestras universidades públicas y privadas empezaran a formar profesionales, técnicos, licenciados, ingenieros, magíster, incluso hay doctorados en materia de salud y seguridad en el trabajo. Esto es muy importante porque además de que impactó la construcción, también impactó las instituciones como el Ministerio de Trabajo, que tuvo que crear una Dirección Nacional de Inspecciones, impacta a las universidades, ya dije, públicas y privadas, y naturalmente abre campos de especialización en donde los propios hijos de los trabajadores, los hijos del pueblo, también se educan en estas especialidades para el tema de la salud y la seguridad. Así que Sí, esa convención colectiva también contempla en la materia de salud y seguridad, y creo que es propicio reconocer el trabajo del doctor Francisco Díaz Mérida, que en paz descanse, la profesora Bárbara Mejía, que yo considero los padres de la salud y la seguridad en el trabajo en Panamá. sí. Saúl, algo que se me viene a la mente, o sea, primero, hace poco tuve la oportunidad de conversar aquí a través de este canal de Instagram con el exministro Betancourt, que fue ministro de Seguridad, y cuando él hablaba de las oportunidades que habría las protestas, en las que tuvo pues también una participación importante Sultra, las protestas de julio, él decía que Panamá tiene la capacidad de exportar la construcción de rascacielos. Y por supuesto, esos rascacielos no se construyen de manera sola. Ahí están pues los obreros, hay toda una, también digamos, una pericia que el país ha ganado y que llama mucho la atención para personas que vienen de otras naciones en un espacio tan pequeño, cómo se han hecho tantas construcciones tipo rascacielos. Él decía eso. Y lo otro que quiero en el mismo momento señalar por allí es que, como usted sabe y todos sabemos, Panamá tiene varios países. Tenemos Holanda y tenemos al mismo tiempo Haití. Es un país con mucha disparidad, pero llaman la atención tres espacios que tuvieron que ver justamente con esas protestas. El espacio, digamos, de la comarca Nove Buglé, el espacio, vamos a decir, central del país, Santiago, que es como una especie de metrópoli educativa, por eso está ahí la Normal de Santiago, y finalmente el sector de Suntrax, que no solo tiene esa pericia de la que habla, de la que me llamaba la atención el exministro Betancourt, sino que tiene bueno, todo el tema de la lucha, las protestas de las que ya usted habló. Entonces, me decía yo que o sea, se unieron tres indígenas, vamos a decir, el sector educativo del centro del país y el sector acá de la construcción, de los obreros calificados que crean en otros sectores mucha envidia porque incluso profesionales dicen, bueno, ¿cómo nosotros no ganamos esos salarios? Por un lado. Y lo otro es que las protestas que son translideras en otros países es la clase media. En Panamá la clase media se desapareció hace buen rato y quien está liderando esas protestas es Sultra. No sé todas estas cosas que le he dicho, ¿qué le indican? Bueno, trato de empezar por lo antepenúltimo que planteó, el tema de los profesionales mal pagos. No solo son los profesionales que están mal pagos en Panamá, sino los trabajadores en términos generales, indistintamente qué calificación tienen. La diferencia entre los trabajadores en términos generales, incluyendo los que tienen una profesión universitaria, con los trabajadores de la construcción, su diferencia es que los trabajadores de la construcción están organizados. Pero no solo están organizados, tienen conciencia de la lucha que llevan adelante y luchan, que es fundamental. Creo que eso debe servirle de ejemplo a todos los profesionales del país, a los trabajadores en términos generales. Suntra es una organización que, como comentaban unos periodistas internacionales que me entrevistaban en medios
de la crisis de julio de este año, decían, cada vez que metemos en el Google, en el buscador, y buscamos Suntra, lo que sale es el poderoso sindicato de la construcción. Bueno, ese poderoso sindicato de la construcción, los artífices de eso son los obreros de la construcción, sus dirigentes, su forma de autogobierno, su forma de autofinanciamiento y además sus concepciones de defensa de los derechos del obrero y del pueblo. Y en ese sentido, entonces, hemos jugado un papel muy importante en las jornadas de lucha en los últimos 50 años y en especial los últimos 32 años en el que Suntra sin duda ha estado en el primer orden de batalla junto a otros componentes del movimiento social. Lo hicimos con, por ejemplo, para recuperar la segunda partida del 13º mes de agosto, cuando los militares la crearon en el 81, que la destinaron al programa de vivienda de la Caja de Seguro Social. Para recuperar esa segunda partida, Suntra hizo una huelga y los trabajadores empezaron a cobrar. Luego entonces, en el 90, cuando Endara la volvió a eliminar para mandarla al Seguro Social, Suntra hizo una serie de protestas y los trabajadores bananeros de Boca del Toro se declararon en huelga. Hoy todo el país, todos los trabajadores públicos y privados cobran el 13º mes de agosto gracias a esa lucha. Hemos tenido que ver con el tema del Seguro Social cuando se implementó la reforma, las reformas al Código de Trabajo, las reformas tributarias, el aumento del alza del pasado, usted recordará eso en el periodo de Mireya Moscoso, la ley Chorizo, la masacre en Colón, la masacre en Bocas del Toro, en la que el gobierno de Martinelli masacraba y nosotros salimos en defensa del pueblo, tanto de Colón como de Bocas del Toro y Chiriquí, en esos periodos. En el gobierno de Martín Torrijos, una política dura contra Suntra, incluso se asesinaron 3 dirigentes de Suntra, se trató de vincularnos a procesos amarillos, en fin, fue una política de represión dura, también enfrentamos ese tema, el periodo que se da con Martinelli, la ley Chorizo y demás, con Varela, precisamente el ministro o el ex ministro que usted señala, tuvo que enfrentarse a nosotros en la minera Panamá, producto de la arbitrariedad que hay ahí de enclave. La huelga más larga en la construcción, 32 días, fue en el gobierno de Varela y ahora con el gobierno de Cortizo también hemos tenido que enfrentar los problemas de la pandemia y ahora también junto a otros sectores del movimiento popular el estallido social de julio de este año. Entonces, naturalmente, Suntra sí ha jugado un papel, digamos, de primer orden en la lucha social panameña, junto a otros sectores, porque esto es importante reconocerlo. Usted identifica a los compañeros en Veragua, identifica a los indígenas Nove, pero por ejemplo en Bocas del Toro se mantuvo 42 puntos cerrados en la provincia de Bocas del Toro, el puente de Pacora, otro grupo de personas, a lo largo de la carretera interamericana, distintos puntos en lucha, es decir, el pueblo salió a luchar y obviamente Suntra ha aportado una cuota de sacrificio como miembro del pueblo en torno a este tema. Y eso es muy importante. Suntra también es miembro de CONUSI, la central obrera que creamos. Es miembro de FRENADESO, el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. Allí sacamos 4 tesis fundamentales, 3 de ellas: construcción de poder popular, democracia real, constituyente originaria, un elemento táctico de crear un partido político. Así fue como surgió el Frente Amplio por la Democracia. Suntra ha aportado 2 candidatos a presidentes en el 2014, en el 2018. Y obviamente eso muestra el peso de una organización social de trabajadores comprometida con el desarrollo humano, comprometida con los intereses del pueblo panameño, y para nosotros eso es valioso y realmente nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho, de lo que somos. Nos inspiramos en los mártires nuestros que han dado su sangre, su sacrificio en la lucha y seguimos tercos en construir un mejor Panamá para todos. Saúl, la idea esta de que Panamá puede exportar la solución de rascacielos, ¿qué opinas sobre eso? Fíjese, eso es muy importante. Nosotros tenemos mano de obra calificada en Panamá, no solo los rascacielos, fíjese todas las obras de infraestructura que se hicieron aquí como mega obra, la ampliación del canal de Panamá, el 4º puente, el 3er puente sobre el canal de Panamá, las líneas de metro que se han hecho, todo eso ha sido mano de obra panameña, además de los rascacielos, obviamente, que se han realizado, sí. Y eso es importante. Y fíjese que eso lo hemos hecho incluso con un déficit patronal que debe ver con la formación profesional de los trabajadores.
y esa formación profesional es una actualización permanente que debe haber de educación de los trabajadores en su oficio, de manera tal de estar actualizándolo. Esa es una gran meta que nosotros hemos tratado de impulsar. Hemos hecho plan piloto de formación profesional de trabajadores y creo que todavía el país tiene que mejorar en ese sentido, pero aún con ese déficit hemos logrado construir lo que el país ve, lo que los extranjeros llegan y ven con manos de obras panameñas, lo que muestra su nivel de calificación, ¿no? Saúl, creo que sería interesante, hemos hablado de las protestas, de la crisis, como usted le llama, de julio. ¿Cuál es el balance? De eso se ha hablado muchísimo, ha corrido mucha tinta, creo que se han colocado temas ahí importantes en el debate nacional. ¿Cuál es el balance que se podría hacer en este momento desde la perspectiva de Suntrax y de Saúl Méndez sobre esa protesta, ese estallido social y cómo se ha solucionado? ¿Cómo lo evalúa? Fíjese, primero Panamá es un país muy desigual, excepto en el mundo, segundo en América Latina, donde hay peor distribución de riqueza. Panamá no es un país pobre como Haití, no es un país rico, industrializado, pero es un país de muchos recursos. Para la cantidad de personas que vivimos aquí, las condiciones materiales de vida debiesen ser obviamente mejor. Este estallido social es la acumulación, como nosotros la entendemos, de la implementación de 42 años de política económica neoliberal que implementaron en sus 10 últimos años los militares, y que después de la invasión a lo que llamaron la era democrática se ha venido implementando estas políticas que traen como consecuencia, imagínese usted, 500.000 panameños se acuestan sin comer todos los días. Aquí muere de 2 a 3 niños por semanas de hambre. Este es un país donde la educación pública, la salud pública cada vez más están en deterioro. No a toda la población le llega el agua potable, no hay una política de vivienda popular para la población, los salarios son muy bajos. Y hasta aquí me he referido a cosas básicas para la reproducción humana. Entonces este estallido se da en realidad por esa acumulación de desigualdad que hay, y naturalmente, como suele ocurrir en ciencias sociales, llega un momento en que los pueblos estallan. ¿Qué se logró con esto? Bueno, primero sentar al gobierno. El gobierno ha dado algunas respuestas parciales, incumplidas en su inmensa mayoría, pero, por ejemplo, el tema del combustible se alivió. 3.25 el galón, estaba casi en 6 balboas, eso todo el país lo conoce. No obstante, se está subsidiando la ganancia exorbitante de las 4 empresas que importan aquí combustible, porque se pagan de los impuestos la diferencia, lo cual no debiese ser así, pero así ocurre. También se discutió con el gobierno 72 productos de la canasta básica de alimentos, que incluyen artículos de aseo personal y artículos de limpieza del hogar. El gobierno ha cumplido a medias allí. De los 72 artículos, por lo menos hay 37 que nunca llegaron a los supermercados, entre ellos comestibles, y eso porque los empresarios también se han opuesto, ¿no? ¿Cuántos no llegaron a los 37, dijo? 37 no han llegado. Ok. 35 ellos cuentan que llegó, pero hay mucha dificultad en torno a ese tema. Con el tema de los medicamentos se anunció una rebaja del 30%. Vimos que la respuesta patronal fue sacar los medicamentos de la farmacia. Eso atenta contra la vida de las personas. Con el tema de la energía eléctrica no se quiso bajar la tarifa de la energía eléctrica. El tema del seguro social no se ha querido discutir realmente. Con el tema de la corrupción se ha tirado un decreto para ver cómo se puede analizar los temas de corrupción en el país, que es otro gran problema que tiene la sociedad panameña. Digamos que el incumplimiento del gobierno con lo pactado hasta ahora puede calcularse quizás en un 70 o 60%. Las medidas son perentorias. El tema del combustible termina ahora en el 18 de octubre. Es prorrogable, habrá que presionar para que se prorrogue eso. Los alimentos tienen duración de 6 meses, pero no se ha cumplido, como acabo de explicar. El tema de la energía eléctrica habrá que seguir discutiendo. Es decir, que no hemos logrado todo lo que se esperaba de inmediato para aliviar la situación del pueblo panameño, y ahí estamos tratando de entrar a una segunda fase que debe discutir los problemas estructurales del país, que son los que generan todos los males que ya mencioné con anterioridad.
Así que en eso estamos en estos momentos, profesor. Realmente compleja la situación, pero nosotros apostamos que el pueblo pueda seguir dándole respuesta a estos problemas. Saúl, bueno, después de la pandemia nosotros hemos visto que a nivel mundial el Estado se ha convertido en una especie de salvador. Hay mucho debate también cuál debe ser el papel del Estado en la economía. Aquí se ha estado hablando también del modelo económico en nuestro medio. ¿Cómo ve Saúl Méndez desde su perspectiva de líder sindical y con sus preocupaciones políticas, cuál debe ser el papel del Estado, el papel de la empresa privada en el futuro de nuestra sociedad? Fíjese, primero, el papel del Estado está asignado hace mucho tiempo y del Estado moderno y después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, a dar servicios básicos a la población en términos generales. Pero estos servicios básicos como educación, salud, agua potable, vivienda, incluso la generación de empleo y salario, todo esto se ha mercantilizado, todo esto se está viendo como mercancía y obviamente cuando los empresarios entienden que esto es para lucrar, les quitan la parte social que le corresponde a los estados resolver. Nosotros creemos que la empresa privada sí tiene que jugar el papel que le corresponde dentro de la economía, pero con ganancias razonables. Aquí en Panamá uno de los problemas que hay es que hay especulación, hay monopolio, hay oligopolio, existe en la economía realmente una distorsión que lo que ha traído como consecuencia son los abusos de grupos empresariales que controlan, por ejemplo, ya le hablé de 4 empresas controlan el mercado de combustible. Combustible. 5 empresas controlan el 75% de la Medicina. importación de medicamentos. Entonces otros cuantos controlan el tema de alimentos. 3 empresas controlan el tema de generación y distribución de la energía eléctrica. Entonces, ¿qué trae esto como consecuencia? Que ellos, a pesar que dice que defienden el libre mercado, dicho libre mercado no existe porque ellos como distorsión ponen el precio que les da la gana. Entonces, el Estado tiene que regular eso. Eso ocurre en Inglaterra, ocurre en Europa, la Unión Europea, ocurre en los propios Estados Unidos. Hace pocos meses, quizá un mes, John Biden, en el caso de la insulina, por ejemplo, reguló los niveles de ganancia que podían haber, porque si permiten que eso esté a la libre, obviamente la población no va a poder accesar los medicamentos, que es lo que está pasando en Panamá. Usted ha visto los estudios que se han realizado, comparativos con Colombia, con Costa Rica, con España, con Brasil, y obviamente los precios están hasta 1.400% por encima de su valor. La misma casa comercial, los mismos medicamentos. Así que esto hay que pararlo y el Estado tiene que jugar su papel, es lo que entendemos, para que los empresarios puedan tener ganancias razonables. Es más, nosotros dijimos en la mesa algo que es cierto. No nos estamos oponiendo a que los empresarios ganen. A lo que nos estamos oponiendo es a que nos roben, como nos están robando. Y eso el Estado obviamente tiene que regularlo. Así vemos nosotros esta situación. Saúl, muchas personas dicen que, bueno, Suntrax, el sindicato, hace su trabajo. Creo que es importante esto de las convenciones colectivas de las que ya hablamos. Tiene un rol social dinámico, activo en el país. Y muchas personas dicen, bueno, eso no se traduce en votos para el poder político. De hecho, las campañas en las que ha participado, las campañas electorales en las que ha participado, incluso usted fue candidato a presidente en la elección anterior, que me imagino que debe haber sido una experiencia muy valiosa, no se ha traducido en los votos. Suntrax o el partido, pues, aliado, es FAT, ¿no? Frente Amplio por la Democracia, sí. Y por la democracia, no tiene diputados, creo que tampoco tiene representantes, no tiene alcaldes, no tiene alcalde, ninguno de los cargos. Sin embargo, hace un papel que otras organizaciones no hacen. ¿Cómo usted, esa dicotomía, cómo usted la percibe desde su punto de vista? Fíjese, para nosotros es sencillo. Cuando decidimos desde Frenadeso, a raíz de nuestras tesis estratégicas, construcción de poder popular, nueva democracia y constituyente originaria, yo creo que eso lo hemos logrado posesionar. Usted ve que ya incluso hasta sectores del poder
y sectores de derecha empiezan a hablar de constituyente originaria. Es una propuesta que hicimos en el 2007 en el Congreso Fundacional de Frenadeso. Pero para acelerar este proceso decidimos en el 2010 crear un instrumento político electoral. Ese es el que se llama FAN. Ahora, nosotros sabíamos que estamos desafiando a los poderes, porque como usted sabe, profesor, y a todos los panameños nos consta, en realidad la pseudodemocracia que nosotros vivimos está controlada por los poderes económicos. Es decir, hablar de campaña política es lo que dice el magistrado Araúz, que para qué te metes en eso si no tienes plata. Eso es un concepto en la cabeza del quien es árbitro en medio de una situación como esta. Y nosotros no tenemos la plata que tienen los partidos tradicionales ni para campaña, ni para pagar propaganda en las grandes corporaciones de medios. Y lo que hemos utilizado son el subsidio electoral que se da para eso, y no lo hemos utilizado solo para el candidato a presidente, en el caso mío de Genaro, sino que lo usamos para tratar de entregar a cada candidato de los que teníamos algo de propaganda en materia de algunos suéteres, algunas gorras, algunos distintivos. Esa es una limitante que tenemos, obviamente, pero nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo, porque fíjese usted que una de las cosas que en la elección pasada y también en la que participó Genaro quedó nítidamente dibujado fue que las propuestas que nosotros hicimos eran las únicas propuestas distintas al resto de los 6 candidatos. Es decir, tenemos propuestas, tenemos posibilidades de elaboración, de sustentación, concretamente los debates presidenciales, usted podrá recordarlo, y obviamente el papel que se hizo ahí fue muy importante en términos de las propuestas concisas, concretas, pero también nosotros peleamos contra la estigmatización, la satanización que han desatado los medios de comunicación contra los dirigentes de Suntra y contra el mismo Suntra. Y obviamente eso es así porque no nos hemos dejado doblegar, no nos hemos dejado corromper, no nos hemos dejado cortar, y todo eso tiene un peso determinado. Y obviamente cuando hablamos de votos, entonces nos han traducido en los votos que nosotros esperamos en un momento determinado. Algunos representantes hemos sacado. En esta oportunidad tenemos 2, la oportunidad pasada también fueron 2, pero en verdad no era el avance que queríamos. En esta oportunidad del 2018 nosotros denunciamos un fraude porque detectamos en las actas que los votos de FAT se los robaron, los quitaron, los anularon. Presentamos una querella penal en el caso de la Fiscalía Electoral, porque es un delito electoral, y bueno, entonces hasta hoy no se ha querido procesar eso, pero nosotros tenemos la certeza y la aprobamos con las actas que habíamos sacado más del 2% que requeríamos para mantenernos como partido. Ahora, ¿cuánta falta hace ese partido en medio de esta crisis en este momento también? Así que yo creo que se trata de un modelo de maduración. Creemos que estamos dentro de la corriente que Latinoamérica se desarrolla. Ustedes que son movimientos sociales, se dan saltos cualitativos a lo político electoral, y es lo que estamos tratando de hacer en Panamá. Nos cuesta, porque la campaña ideológica también es fuerte, pero estamos seguros que llegará el momento, más temprano que tarde, que el pueblo hará el clic que requerimos para acceder al gobierno y desde ahí también poder enfrentar la situación. Hoy estamos apoyando la candidatura de Maribel Gordón, candidata, precandidata presidencial, y nosotros estamos seguros que vamos a conseguir la firma y va a estar entre las 3 para disputar el tema de las elecciones que vienen, una de las 3 candidatos que deben haber de libre postulación. Así que vamos en el camino correcto de lo que pensamos, a pesar que los resultados todavía no los hemos obtenido como esperamos. Bueno, Saúl, ya estamos llegando a la media hora. Esto va a estar como un podcast por las diferentes plataformas. No sé si quiere hacer una reflexión final y nos despedimos. Cómo no. Primero agradecerle a usted la oportunidad, a todos quienes lo siguen aquí en Instagram, en el resto de la plataforma. Aquí hay alguien que habla del 5% para el Producto Interno Bruto de Educación. Bueno, eso también lo incumplió el gobierno. Eso dan cuenta los educadores hoy que nos reunimos con ellos. Y bueno, ya veremos cómo enfrentamos esto. Al pueblo, finalmente, tenemos que seguir organizándonos, tenemos que seguir concientizándonos, tenemos que seguir luchando para conquistar una mejor sociedad, que es lo que todos queremos. Queremos una sociedad justa, próspera, equitativa, una sociedad que el desarrollo de la economía así, con equilibrio en el ambiente, y que haya vida para la población, que haya dignidad, que haya vida digna, que haya desarrollo humano, y en ese camino Suntra
se debatirá los próximos años junto al pueblo, junto a las organizaciones populares, porque haya mejores días para todos. Así que quiero agradecer y un saludo a Sí, todo el que nos ve ahora y nos escucha y muy nos va a bien. ver en el resto de la plataforma. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Saúl Méndez Rodríguez, por esta conversación. Vamos a repetirla pronto. Fuerte abrazo. Abrazo, Saludos. profesor. Gracias.